Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Vista. Hoy el programa 176. Nos parece mentira cuando empezamos hace 5 años con este proyecto tan lindo. Y empezamos arrancando con la salud visual. Y muchas de las preguntas que ustedes mandaban a la producción eran sobre el cannabis y la presión ocular. Sí es cierto que fumar marihuana baja la presión ocular. Y bueno, vinieron muchos especialistas a contarnos que esto no es así porque tendríamos que estar fumando todo el día para tener una presión constante y tampoco es fácil de medirla. Pero en nuestro afán de concientizar a la población sobre esto y sobre todas las adicciones, hoy hacemos un programa muy especial con 2 destacadísimos profesionales de nuestro medio. ¿Me acompañan? Y en este primer bloque de A la Vista tenemos con nosotros en el piso al licenciado Claudio Greco. Claudio, gracias por venir. Un placer, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de que estés acá. Les voy a contar a la gente que el licenciado Greco es psicólogo, especialista en adicciones y neurociencias, y se puede decir que es un profesor del mundo porque es profesor de facultades que están alrededor de todo el mundo, en Estambul, en México, en Estados Unidos, así que es difícil pescarte en la Argentina, Claudio. Y contame, ¿cuánto hace que empezaste con el tema adicciones? En el año 1984, algunos pocos empezamos en el país a pensar. Vos sabés que en el año 84 no había una palabra que definía las adicciones porque no estaba ni siquiera nomenclada en los nomencladores de las obras sociales y las prepagas. Claro. Por lo tanto, comenzamos con las primeras comunidades terapéuticas en el país. Así que desde esa época venimos trabajando fuertemente en orientar, en ayudar en la prevención y en la clínica de las familias y en las adicciones de mucha gente. Sí, sobre todo en la prevención, porque lo que hace la droga en chicos, en adolescentes, es terrible y lo marca para toda la vida, ¿no? Claro, porque la construcción de la adicción justamente es un camino que, más allá del hecho episódico del consumo, todo adicto tiene una historia que contar. La adicción no la define el hecho de consumo solamente, si bien desde la neurociencia nosotros hoy sabemos que el cerebro de un adicto es un cerebro entrenado para el placer, ¿no? Nuestro cerebro tiene dos ideas, fuerzas fundamentales. Una es la supervivencia, sí, y la otra es el placer. Claro. Las drogas lo que hacen justamente es generar el camino más corto para la supervivencia, porque es el menor costo energético para el mayor placer, que es la liberación inmediata de ciertas neurohormonas en el circuito de recompensa cerebral, como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la norepinefrina. Qué bárbaro. ¿Y hay alguna droga de inicio, alguna estadística en nuestro país que sea una droga de inicio? Bueno, evidentemente el alcohol. Hoy somos el primer país en Latinoamérica de consumo de alcohol. ¿El primero? Sí. ¿La Argentina? Sí, el grupo etario es entre los 15 y los 20 años. ¡Qué jóvenes! ¿Sabés que cuando se habla de que el alcohol es una droga de inicio, la gente seguramente entenderá esto porque se escucha mucho, que el alcohol es la puerta de ingreso a otras drogas? ¿Por Claro. qué? Justamente porque el alcohol es un inmunodepresor. Y lo primero que barre el alcohol, digamos, como afecta el lóbulo frontal y el prefrontal, el neocórtex, lo que hace es inhibir los frenos inhibitorios. ¿Qué significa esto? Para que la gente lo pueda entender, es que borra la palabra no. El freno inhibitorio es la capacidad volitiva que todos nosotros tenemos de decir no. El alcohol lo que hace es al ser inmunodepresor, baja las defensas, y por eso se dice que después del alcohol es una droga de ingreso a otras sustancias. Claro, a otras sustancias tan o más peligrosas que el alcohol, ¿no es cierto? Y yo a veces veo, sobre todo en la cuadra donde tenemos uno de los consultorios en Recoleta, gente en situación de calle que antes no se veía. Y esa gente en situación de calle no son los que estamos acostumbrados a ver en una iglesia, por ejemplo, sino muchas veces son enfermos psiquiátricos que antes estaban internados y que ahora se los considera que se pueden atender en cualquier hospital. ¿Vos qué opinás con respecto a eso? Evidentemente tenemos que hablar de la ley de salud mental. Sí. Y la necesidad de debatir y de generar una ley específica de adicciones. Esta ley de salud mental que nos rige y que nos cruza,
involucra a las adicciones dentro de los trastornos mentales, lo que es verdad, las adicciones llevan a la psicosis, Sí, en pero las cierto adicciones modo. no son esquizofrenias. Las esquizofrenias y la psicosis y las adicciones tienen etiologías diferentes, desarrollos diferentes, abordajes multiaxiales diferentes y consecuencias diferentes. Por supuesto. Aparte yo creo, en mi entender, ¿no?, como médica, que un adicto no tiene la voluntariedad de ir a un hospital per se. Es como que hay que obligarlo o tenerlo hasta que se recupere o que lo tenga su familia, ¿no? Bueno, algo que me parece importante para que la gente pueda recibir información y reflexión, porque la prevención no es información sobre droga. La prevención comunitaria es ayudar a la gente, y sobre todo a los pibes y a las pibes, a pensar en proyectos de vida. Hay 3 instancias en el consumo: el uso, el abuso y la dependencia. Claro. ¿Sí? Lo que sí digo, y esto sí fundamentado en la evidencia científica, que no existe el consumo no problemático. Todo consumo impacta en el cerebro, sobre todo en el circuito de recompensa cerebral. Por lo tanto, para que alguien hoy esté en un consumo problemático, empezó en un consumo no problemático. Es mentira que existe el consumo no problemático. Sí, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero en un momento hubieron propagandas de empezar de a poco, consumir con cuidado. A mí eso me parecía terrible. Una aberración. Una aberración muy perversa, porque realmente la reducción de daño, y tendríamos todo un programa diferente para hablar sobre lo que es la política. Varios programas, creo. Lo que es la política de reducción de daño. La política de reducción de daño, para que la gente sepa, es una instancia en salud pública que comenzó en los años 80 en los países de Europa del Centro, cuando habían perdido la batalla contra la heroína. Y empezaron a generar reducción de daño para que la gente que había decidido de alguna manera o estaba en un consumo ya terminal, Sí. estuviera cuidada, como cuidados paliativos pero relacionados con las adicciones. Claro. No podés ofrecer sustancia, es bizarro, es surrealista, hay una maquiavélica ideación, decirle a un adolescente que le vaya a preguntar a su dealer con qué corta la sustancia. La adicción es una enfermedad que debe ser tratada, pero sobre todo debe ser tratada a partir de la prevención. Hace 22 años que no tenemos campañas de prevención en el país. 22 años, muchísimo. Si recuerdan, la última fue la de Fleco y Male, hace exactamente 22 años. Por lo tanto, nosotros necesitamos construir políticas públicas que aborden la problemática y que contengan a todos los que hoy están fuera del sistema. Claro. Porque la adicción es una patología, una enfermedad de desarrollo multicausal. Y el tratamiento de rehabilitación, hay distintos dispositivos: ambulatorio, semiresidencial, comunidad terapéutica. Es mentira que la única posibilidad es la internación. Ahora, la internación es necesaria cuando realmente la persona ha sido lastimada neurocognitivamente, Claro. porque hay una lesión neurocognitiva, sobre todo en el lóbulo frontal. Es necesario un abordaje multiaxial. El lóbulo frontal, que dice el licenciado Greco, es la parte que nos hace pensar. Es cuando uno siempre está pensando, lo primero que se toca es la frente y Exacto. lo hace involuntariamente, inconscientemente, pero es así. Y Exacto. es eso lo que estos enfermos lo tienen, como dicen los chicos, quemado. Es el cerebro quemado, Sí, ¿no? tiene una explicación. Nuestro cerebro, que tiene 130.000 millones de neuronas aproximadamente, que pesa 1,3 kg, no solamente genera la capacidad de sentir a través de ciertos circuitos y ciertas áreas cerebrales, sino que en realidad hay como 3 cerebros en uno. El cerebro reptiliano, que gracias a ese cerebro, que es el primitivo, que tiene la función de flight or fight, que es básicamente huida o ataque frente a situaciones de estrés, es el que nos da la permanencia y la sobrevida. Hoy estamos acá gracias a esa área cerebral que es antiquísima, del hombre de las cavernas. El segundo cerebro es el sistema límbico. El sistema límbico está en nuestra memoria, nuestro sistema de recuperación de memoria a largo plazo. Somos quienes somos porque existen dos pequeñas áreas de 1,5 centímetros que se llaman hipocampos, que guardan la memoria a largo plazo. Somos quienes somos y sentimos lo que sentimos por el sistema límbico. Ahí se libra la madre de las batallas en las adicciones, porque se encuentra el sistema de recompensa cerebral, que emite y libera ciertas neurohormonas, y ahí vamos a ver seguramente algún gráfico que tenemos, como la dopamina, que es la neurohormona del placer. Hay una liberación masiva de dopamina, una liberación masiva de noripinefrina,
que es justamente lo que siente la persona que consume cocaína. Lo que sucede, el famoso bajón cocaínico, es que las neuronas han liberado masivamente esas neurohormonas y se han quedado sin recursos. Hasta que el cerebro vuelve a generar esos recursos, es lo que la gente, o lo que nosotros los especialistas llamamos el bajón postcocaínico. Y hay un tercer cerebro, que es del que vos hablabas, que es el neocórtex, es la sustancia gris, que justamente tiene la función más elevada, la función de la metáfora, la función de poder pensar, los frenos inhibitorios. Sí, lo que está bien y lo que está mal. Discernir, el elevarnos, el amar, el poder entender una metáfora, eso lastima las sustancias. Y Claro. cuando hablo de sustancia y cuando hablo de adicción, tenemos que definir adicciones comportamentales, como la adicción a la tecnología, la adicción al juego, la adicción justamente a los hombres, a las mujeres, a las cosas, y adicciones a sustancias. Obviamente las adicciones a sustancias tienen el plus de activar de manera diferenciar nuestras funciones cerebrales. Cuántas cosas que la gente no sabe. ¿Qué posibilidades ves vos, que sos un luchador con la ley de salud mental, en que esto se cambie? Este año no va a suceder, pero sí estamos trabajando con las madres que han perdido a sus hijos, con las mamás que han perdido a sus hijos. Hay muchas madres que hoy, en este momento, mientras estamos grabando este programa, están dando vuelta por el país, en el juzgado, golpeando puertas, pidiendo internación a sus hijos que están lastimados neurocognitivamente. Claro. Entonces necesitamos una ley de internación. En realidad está mal dicho porque nosotros necesitamos una ley de adicciones que trabaje en prevención primaria en las infancias, que dé capacitación a los médicos. Los médicos, esta ley de salud mental, esta bizarra ley de salud mental, dice que los médicos en los hospitales tienen que atender adictos cuando los médicos no están preparados. No todos, obviamente. La facultad, si bien tenés alguna materia específicamente, no tienen la especialización en intoxicaciones agudas y demás. No. Y por otra parte, necesitamos una ley que ayude a tratar a las miles y miles de personas y familias que hoy están sin atención. Qué importante y qué lucha, Claudio. Yo espero desde nuestro lugar en A la Vista que la gente tome conciencia con respecto a esto y que en vez de decir cuidado, ¿cómo empezás? Es cuidado con el consumo y no consumas, ¿no? Exacto, y decirle también quizás a las mamás o a los papás que están escuchando este programa, ¿no? Que no bajen los brazos, que no se queden solos, que busquen ayuda, que no se aíslen, porque hay salida, hay posibilidad. A veces lo más difícil para los padres es cuando la persona no reconoce, porque justamente la negación es parte de la adicción. Bueno, a las mamás y a los papás que nos estén escuchando, no se queden solos y que los papás y las mamás puedan hablar con sus hijos. Totalmente. Hablar. Y cualquier duda que tengan, yo sé que vos respondés siempre en tu Instagram, que es Greco Claudio. Greco con doble C. Con doble C. Greco Claudio, y está abierto. @Greco Claudio, y mándenle un mensaje a Claudio que les va a responder. Gracias, Claudio. Un placer. Por tu visita. Gracias. Nos despedimos con el licenciado Greco. Vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con más A la Vista. Bienvenidos a este segundo bloque de A la Vista y vamos a seguir hablando de adicciones y esta vez con el doctor Miguel Badalá. Gracias, Miguel, por venir. Un placer. El doctor Badalá es médico legista en la Policía Federal del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Es un excelente médico cardiólogo y es alguien que sabe muchísimo de adicciones. Y hablando fuera del aire, vos me decías que los datos que tiene el Sistema Nacional del Ministerio de Defensa cantan por sí solos la problemática que hay en adicciones en nuestro país, ¿no es cierto? Sí, exactamente. En realidad, el drama que estamos viendo médicamente, desde el punto de vista médico, es el aumento exponencial de las adicciones. Adicciones ha habido siempre a distintas sustancias, adicciones al juego, adicciones a la comida, adicciones ha habido siempre. Ahora, el aumento desmesurado de las adicciones en estos últimos 20 años sí es realmente preocupante.
Hay una estadística efectuada por el Tribunal de Ejecución de Penas, Sí. en la cual año a año se observa la cantidad de personas detenidas por narcotráfico en la República Argentina. Ajá. Y para que se hagan una idea, si nosotros en el año 1975 éramos 23 millones de argentinos, Sí. en aquel momento había encarceladas en la República Argentina 1.200 personas. El censo del año pasado nos da que somos 46 millones de argentinos. El censo poblacional carcelario arroja un resultado de 96.900 detenidos, sin contar la gente detenida en comisarías, porque el número ascendería a 106.000 personas. Es muchísimo, Miguel. Apenas duplicamos la población. Exacto. Y la población carcelaria sí. El crecimiento fue exponencial. Y de esa población carcelaria, la gente encarcelada por infracción a la ley 23.737, que es la ley del narcotráfico, roza el 50%. A eso le sumamos que la gente encarcelada por tentativa de robo orilla en un 35%, que muchos están relacionados con el narcotráfico. Pero el problema ¿cuál es? El problema no es el narcotráfico, y a mí me preocupa sobremanera cuando veo a la gente pedir y reclamar mayor seguridad, mayor justicia. Porque fíjense ustedes cómo ha crecido la población carcelaria y qué gran cantidad de gente está encarcelada por narcotráfico. El aumento es exponencial. Totalmente. Sí, nunca pero me no hubiese es el imaginado. narcotráfico en sí lo que nos debe preocupar, sino es que para que haya aumentado el narcotráfico, es que aumentó la cantidad de adictos. Claro. A ver, a uno no le preocupa que un kiosco venda cigarrillos si no fuma. No, por supuesto, claro. Que haya gente que ofrezca droga y que incurra en el narcotráfico, si la persona no es adicta, no cae en la adicción, no debería por qué ser una preocupación. Claro, si no consume no va a pasarle nada. Cuando vemos las características de la gente que está encarcelada por narcotráfico, la mayoría es por narcomenudeo, en un 95%. Y llama poderosamente la atención que el 40% no tiene un trabajo estable, el 75% no terminó los estudios y el 100% gana por 10 lo que gana un obrero calificado. ¿A qué voy con esto? Estamos con un problema serio porque esa gente dentro de la población carcelaria continúa consumiendo. Qué terrible. La pena máxima por narcomenudeo son 2 años. Y a los 2 años, sin trabajo, sin profesión y sin estudio, va a volver a incurrir en la misma. El mismo delito, claro. O sea, cometen el delito y a su vez son consumidores. Es un problema muy serio y que el tratamiento de este problema no está en aumentar las cárceles, en aumentar la opresión, sino es la prevención. En educarnos. Hay dos áreas que no están lo suficientemente comprometidas. Una es el área de salud, en cuanto a que no se están cumpliendo en la Argentina los criterios de salud en cuanto al concepto completo bienestar físico, psíquico y social. Exacto.
Es lo que nos enseñan. Es lo que nos enseñan en la facultad como concepto de salud. Sí. También nos dan una pirámide de salud en la cual en los escalones nosotros vemos de esa pirámide tenemos la cobertura de las necesidades básicas, la educación, el trabajo, derecho a la vivienda. Luego, posteriormente, en las puntas vienen los reconocimientos, el altruismo. Sí. Pero lamentablemente no se están cubriendo las necesidades más básicas. Y la otra es el Ministerio de Educación. ¿A qué voy? A que así como ha habido campañas en la profilaxis para tratamiento de SIDA, Sí, para el VIH. para cuidarnos de la pandemia en la gripe A y en el coronavirus, en el COVID, no hay campañas de prevención de adicciones. La adicción debe ser considerada una enfermedad no contemplada en la ley de salud mental actual, pero debe ser contemplado como una enfermedad, y una enfermedad previsible. Eso es lo más importante. Lo fundamental es prevenir. El tratamiento, lamentablemente, no se está ofreciendo a nivel medicina prepaga, no se está ofreciendo a nivel hospitalario. Hay un solo tratamiento cubierto por el Estado, que es el Instituto Cedronar de Adicciones, que está desbordado. Me imagino, con las cifras que vos pasás, seguro que está desbordado. Está totalmente desbordado. No hay lugar. Y no se está tratando la adicción en la forma correcta, porque tampoco hay especialistas suficientes en el tratamiento de las adicciones. Los desborda la cantidad de gente que demanda la internación. Claro. Esas internaciones suelen ser costosas, no cubiertas por los prepagos, y esa es la causa fundamental por la cual no se acuden a la rehabilitación. Claro. Pero la prevención viene en la infancia. Y la puerta de entrada a todas las adicciones es la socialización de la adolescencia. A ver, un adolescente siempre va a hacer lo contrario a lo que uno le dice que debe hacer. Si uno quiere imponerle que esta droga te va a hacer mal porque te puede perjudicar, casi seguro el adolescente va a decir a mí no. Sí. Y después va a haber otra cosa. La mayoría de los chicos que incurre como primera droga en el alcohol y el tabaco son las puertas de entrada al resto de las sustancias. Sí. Con los efectos desinhibidores del alcohol, ven que sus padres y sus compañeros se divierten en las fiestas, la pasan bien, se desinhiben y socializan. Claro. El chico que está retraído, que está inhibido, ve que el resto se divierte en esa situación y comienza a sentirse mal porque está retraído, porque está inhibido, y termina cayendo en el consumo. Claro, qué importante la educación ahí. Es importante la educación y, para los padres, el mayor consejo es tratar de ir educando a los chicos apoyando cada logro que el chico haga, tratando de fortalecer la personalidad. Sí. Ya sea en el deporte, en el estudio. Sí, estar presente. Estar presentes. La droga es transversal a todas las clases sociales. No es nada más privativa de la clase social más baja. No. También se incurre en la droga en la clase social alta. Y también como médicos sabemos que independientemente a la clase social alta o baja, la pirámide de salud no se está cubriendo correctamente. Y hay otra problemática.
pero si bien la mayoría de la gente detenida por narcomenudeo o narcotráfico pertenece a la clase social más baja, es porque realmente sus condiciones de salud son peores y porque no tienen posibilidad de acudir y llegar al tratamiento. Claro, esa es la diferencia económica que hay, la posibilidad de acudir a un tratamiento exacto, la posibilidad oportuno, de poder acudir o sí, no. O no. Miguel, ¿cuánto más tenemos que hablar sobre esto? Pero me están haciendo seña de la producción que se nos va el tiempo. La verdad me dejaste alarmada con las cifras que pasaste y es para que usted también se quede pensando en casa y en lo que dijo el doctor Miguel Badalá, la importancia de la educación, la prevención y la contención familiar. Gracias, no, muchas gracias, Miguel. No. Y nos despedimos con el doctor Miguel Badalá hasta el próximo martes a las 17:30 aquí en Canal Metro para seguir hablando de salud con ustedes en A la Vista. Muy buena semana.